Entonces, el vector posición relativo, RBDA, que está definido dentro de mi sistema auxiliar, dije, iba a tener dos componentes. O vamos a expresar cómo va cambiando su posición a través de cómo varían sus componentes. Entonces vamos a tener una componente en la dirección del eje de las X, que le vamos a llamar RB_AX, y que va a tener carácter vectorial a través del versor Y. Y la componente en la dirección del eje de las Y será nuestra RB_AI, que va a estar acompañado de nuestro vector J para darle carácter vectorial. Entonces, vamos a eso. Entonces, lo que acabo de decir es esto. El vector posición relativo que está definido dentro de mi sistema auxiliar, con su punto de aplicación en el origen o 1, o el mismo punto A, y final en el punto B. Entonces va a estar definido a través de las dos componentes. La proyección módulo RB_AX por el versor I1 que le da carácter vectorial, más la proyección módulo de RB_AI por el versor J que le da el carácter vectorial. Bien. Tanto esta componente como el vector I, el versor I, son funciones del tiempo, por lo tanto esto sigue siendo un producto vectorial desde el punto de vista, un producto vectorial. La derivada de un producto, perdón. Quiero decir tan rápido las cosas que me equivoqué, disculpen. Entonces, esto va a ser la derivada de un producto, por lo tanto tenemos la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, para el primer sumando, y lo mismo para el segundo sumando. Entonces, de esto tendremos básicamente 4 sumandos. Bien. ¿Qué pasa con la derivada de los versores I1 y J1? ¿Qué pasa con estos versores? Son los versores que definen a los ejes X1 e Y1. O sea que el versor I1 es el que le da carácter vectorial al eje X1, y el J1 es el que le da carácter vectorial al I1. ¿Cómo se han mantenido estos versores al pasar el cuerpo de la posición 1 a la posición 2? Y se han mantenido iguales, no han variado ni en módulo ni en dirección, porque estamos estableciendo que el sistema auxiliar se traslada únicamente, aun cuando el cuerpo está trasladándose y rotándose. ¿Cuál es la necesidad de que este sistema auxiliar se mantenga paralelo a sí mismo? Esto radica básicamente en el hecho de que yo tengo que mostrar que el cuerpo rota. Y si yo dejase que este sistema auxiliar rotase con el cuerpo, la persona que está ubicada sobre el sistema auxiliar, que es en el punto 1, si está rotando con el cuerpo, ¿sí? O sea, no vería que el punto B mejor dicho, que el segmento AB está rotando, porque está rotando el sistema auxiliar conjuntamente con el cuerpo. Entonces, para que nosotros podamos ver, podamos expresar, ¿sí?, que el cuerpo está rotando, es que este sistema auxiliar, respecto del cual yo estoy referenciando la rotación, tiene que mantenerse siempre paralelo a sí mismo. ¿Por qué? Porque el punto B finalmente se puede mover como se traslada a A, más como rota B respecto de A.
y se terminaron las posibilidades de movimiento de este punto B. Entonces, la traslación, como vamos a ver, la voy a ver desde el sistema absoluto, XY, y la rotación la vamos a ver desde mi sistema auxiliar. Pero para esta situación, este sistema auxiliar tiene que mantenerse siempre a sí mismo. Bien, por lo tanto, los versores I1 y J1 no van a cambiar, ni en módulo ni en dirección. Por eso es que esta derivada de J1 respecto del tiempo y esta derivada de I1 respecto al tiempo son cero. Y nos va a quedar, básicamente, de los 4 sumandos, nos va a quedar 2 sumandos. Los que tienen que ver con la derivada del módulo de la componente, la variación en el módulo de la componente que es la proyección del vector RB de A en la dirección del eje de las X, multiplicada por el versor, y la derivada, o sea, la variación de la componente de este vector, del mismo vector, pero en la dirección del eje de las Y. Multiplicada por el versor J. Por lo tanto, la derivada de la posición o de la componente en la dirección del eje de las X, ¿y qué me va a dar? Y la velocidad relativa, la velocidad que le vamos a llamar relativa, ahora tengo que introducir este término, que la velocidad de V respecto de A en la dirección, que es la proyección del vector velocidad en la dirección del eje de las X. Esto es módulo. V sub VAX es un módulo, es un valor. El I1 le da el carácter de vector, como siempre. Lo mismo, la proyección del mismo vector velocidad, pero sobre el eje de las Y, multiplicado por J. Esto me da lo que denominamos la velocidad de V respecto de A, o lo que es lo mismo, la velocidad relativa de V respecto de A. Por lo tanto, en la primera expresión es la derivada de RB de RB respecto al tiempo igual a RA respecto al tiempo más RB de A respecto al tiempo. Este término será la velocidad de V, este término será la velocidad de A, y este término será la velocidad relativa de V respecto de A. Por lo tanto, la velocidad de V y la velocidad de A serán velocidades absolutas. ¿Por qué? Porque son las que indican la variación de estos vectores RA y RB que han cambiado tanto en módulo como en dirección y que tienen carácter absoluto. Y la velocidad de V respecto de A lo que me da es la variación de este vector posición. Por lo tanto, será un vector que estará colocado acá, que será tangente a una trayectoria, porque este punto B está rotando respecto al punto A. Por lo tanto, el punto B sigue una trayectoria circular alrededor del punto B. Y como hemos visto, la velocidad del punto B, la velocidad tangencial que tendría el punto B, sería un vector que es tangente a esa trayectoria. Su sentido, bueno, no importa, que sea el de la rotación. Si este es omega, tendría sentido hacia abajo. Y sería perpendicular ¿a quién? Al radio, como lo hemos visto anteriormente. Y ese vector velocidad tendría una proyección sobre el eje de las X y una proyección sobre el eje de las Y, que son estos términos que tenemos acá. V sub VAX y V sub VAY. La suma de esto me da totalmente el vector velocidad relativa de V respecto de A. Por lo tanto, la ecuación a la que hemos llegado para este movimiento es que la velocidad absoluta de V es igual a la velocidad absoluta de A más la velocidad relativa de V respecto de A. Vuelvo a insistir con esta nomenclatura, esta anotación. Dice V
respecto de A y no A respecto de B. No es lo mismo poner A respecto de B que B respecto de A, porque eso me da la situación de haber puesto mi sistema auxiliar en el punto A o en el punto B. Cuidado con eso en la resolución de los problemas. Bien, entonces, todo lo que acabo de decir está resumido en este texto, son donde he dicho que velocidad de A y velocidad de B son velocidades absolutas porque las estoy mirando desde mi sistema absoluto, o sea, un observador que está posicionado en el origen del sistema absoluto, que la velocidad de B representa el movimiento total, el movimiento de rototraslación del cuerpo, el movimiento total, rotación más traslación. La velocidad de A, que también es absoluta, pero que representa ¿qué cosa? La traslación de ¿quién? Del punto A, pero en el punto A, ¿a quién hemos puesto? Al origen del sistema relativo, o sea, al punto O1. Por lo tanto, también, y finalmente, lo que realmente representa es la traslación del origen del sistema auxiliar. ¿Sí? Y finalmente, esta velocidad relativa, ¿sí? Que es la velocidad que tiene un punto visto desde el punto A, que también es el origen de mi sistema auxiliar, o sea, visto por un observador que está en el origen OSU1, y que representa el movimiento de rotación puro del cuerpo respecto del punto A, o sea, respecto del origen de mi sistema relativo, puesto en A. Entonces, esto es movimiento complejo o de rototraslación del cuerpo. Esto me define solo traslación del cuerpo y esto me define solo rotación del cuerpo. La suma de estos dos me da lo total. Eso es lo que dice el teorema de Chasles o el método del movimiento relativo. Esto expresado en gráficos serían lo que se llaman los diagramas cinemáticos y que básicamente lo que muestran no es más que lo que acabo de hablar. Entonces, ¿qué es lo que dice el método del movimiento relativo o el teorema de Chasles? Nosotros vamos a considerar, primeramente, para considerar el movimiento total, o sea, el movimiento plano general o de rototraslación o movimiento complejo, ¿sí? Lo voy a considerar como que primero, todos los cuerpos, todos los puntos del cuerpo se mueven con la misma velocidad, para lo cual yo deberé conocer, por eso dije que debemos conocer algo, y ese algo es el hecho de que conozco cómo se mueve un punto de ese cuerpo, de alguna manera, porque algo debemos conocer, porque si no conocemos algo no puedo resolver nada. Entonces, ese algo que conozco es cómo se mueve un punto de ese cuerpo. Y ese punto es el punto que yo considero como referencia y donde voy a colocar mi sistema relativo. Entonces, yo defino que el punto A se mueve con una determinada velocidad v sub A. En una primera instancia, yo considero que todos los puntos del cuerpo se mueven con la misma velocidad v sub A. Tanto A como B, como C, como D, como que ustedes se imaginen que pertenece a este cuerpo. Luego voy a considerar el movimiento de rotación pura que sufre este cuerpo, tomando a quién, al punto A como referencia. Es decir, voy a considerar que el punto A está fijo. Ya vamos a explicar cómo es que yo puedo considerar a este punto A como fijo.
Y este punto A es justamente el punto que define la intersección del eje de rotación, que es la intersección de ese eje con el plano XY. O sea, este cuerpo, acuérdense, se está moviendo en el plano XY. Esta figura, acuérdense, está representando una rebanada del cuerpo. Esto es como haber cortado al cuerpo y haberle generado una rebanada. Y yo lo que estoy analizando es esa rebanada del cuerpo. Entonces, el punto A es mi punto de referencia y todos los puntos del cuerpo van a rotar con respecto a este punto que estoy tomando como referencia. Entonces, el punto B va a realizar una rotación pura respecto del punto A. Por lo tanto, el punto B va a seguir una trayectoria circular con centro en A y la velocidad relativa de B respecto de A va a ser una velocidad que va a ser tangente a esa trayectoria y por lo tanto perpendicular al vector posición, que es el vector RB de A. Como le estamos dando un sentido arbitrario a la velocidad angular, en este caso horario, el vector velocidad tendrá el sentido que indica omega, básicamente. Por lo tanto, esta va a ser la dirección y el sentido del vector velocidad, relativo B sub BA. Entonces, en una primera instancia considerábamos solo traslación y esta traslación la voy a estar viendo desde mi sistema absoluto. Y en una segunda instancia lo que estoy viendo o estoy considerando es la rotación pura de todos los puntos del cuerpo respecto al punto A que estoy tomando como referencia. En la primera considero que todos los puntos se mueven con la misma velocidad que el punto A. Todos los puntos del cuerpo se mueven con la misma velocidad que la velocidad con la que se mueve el punto A. Con traslación pura. En la segunda lo considero A como un punto que está fijo y todos los puntos del cuerpo rotan respecto a este punto A que está fijo en el plano. Entonces ahí considero la rotación pura. Ahora, si sumo esta traslación pura con esta rotación pura, ¿qué me tiene que dar? Y el movimiento total. Entonces, fíjense que acá abajo lo que estamos haciendo es la suma algebraica, que todos sabemos, la suma de vectores, la suma vectorial, perdón, no algebraica, disculpen, la suma vectorial, para obtener el movimiento del punto B, que es el movimiento total. Entonces, por un lado, el punto B se mueve con una velocidad de traslación que está indicada como la velocidad B sub A. Entonces, a partir de un punto, sobre una dirección que tiene la dirección del vector velocidad, como ya lo vamos a ver, vamos a elegir un punto y vamos a indicar un vector que indica la velocidad que tiene ese punto, que es la velocidad de A. Y a partir de donde termina ese vector velocidad de A, vamos a sumarle el vector que representa la rotación pura del punto B rotando respecto del punto A. Entonces, al vector B sub A le sumamos el vector B sub BA. Por lo tanto, esta suma tiene como resultado un vectorcito que va desde el origen de B sub A hasta el extremo donde termina la velocidad relativa. Y este vector velocidad B sub B sería el que representa el movimiento de rototraslación que tiene el punto B, perteneciente a este cuerpo que está trasladándose sobre el plano XY y rotando respecto de un eje
que es perpendicular al plano XY y que pasa por el punto A, básicamente. Bien. Por favor, chicos, recuerden apagar el micrófono. Bien. Este diagrama vectorial que tenemos acá, este diagrama vectorial no es más que la representación gráfica de esta ecuación vectorial, que es la que hemos llegado desde el punto de vista de la cinemática y que representa el movimiento de rototraslación de un cuerpo. Cuando este cuerpo, el movimiento de rototraslación del cuerpo está definido por un par de puntos A y B que pertenecen al cuerpo y que mantienen su interdistancia constante. Caso 1. Acuérdense, por favor, esto es básico para la resolución de los problemas. Por eso le estoy dando tanto énfasis. Lo vamos a aplicar mucho a esto. Sigamos. Yo dije que este punto A es un punto que yo considero fijo. Fijo, si digo que está fijo, es porque es un punto que va a pertenecer al plano de referencia. Entonces, acá es necesario adelantarse un poquito porque este es un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando analicemos los métodos para resolver desde el punto de vista cinemático la velocidad de los cuerpos, y que utilizan un concepto que se llama el de centros instantáneos de velocidad, en forma general. Dentro de los centros instantáneos de velocidad, que ya se los voy a definir, están los centros instantáneos de velocidad cero. Estos centros instantáneos de velocidad cero es porque son puntos que tienen velocidad cero. Este punto, como vamos a ver, es un punto que pertenece tanto al cuerpo que se está moviendo en el plano, como al mismo plano de referencia. Y el plano sobre el cual se mueve este sistema es el plano que está definido por el sistema XY. Es decir, que este punto A, respecto del sistema XY, mantiene su posición constante, básicamente. Entonces es un punto que es fijo, es decir, es un punto que su velocidad en el plano es cero, básicamente. Entonces la idea es que introducirles este concepto de centros instantáneos de velocidad para que ustedes puedan entender que este concepto que indica el teorema de Charles, que es el método del movimiento relativo, es posible de aplicar, porque nosotros podemos definir la existencia de un punto que pertenece a dos cuerpos y que tiene, en este caso, una velocidad cero. Tiene una velocidad cero porque uno de los cuerpos a los cuales pertenece ese punto es justamente el sistema de referencia, el cual está quieto. Por eso su velocidad es cero. Pero a la vez pertenece al cuerpo. ¿Ah? Por lo tanto, el cuerpo en ese punto tiene velocidad cero. Ese es el concepto que pretende mostrar toda la teoría que está indicada ahí en la pantalla de la computadora. ¿Ah? Por eso, como dice ahí, estos centros instantáneos también son denominados o centros o polos, también se llaman polos. Y que se basan en el hecho de que, como hemos dicho ya
por enésima vez, no sé cuántas veces lo habré dicho ya, que nosotros vamos a conocer el movimiento de un cuerpo a través de dos puntos de ese cuerpo, ¿ah? Que está siguiendo un movimiento plano. Si nosotros consideramos que uno de esos cuerpos es un cuerpo rígido o es el plano de referencia, que está definido por el sistema XY, como les dije antes, el cuerpo rígido se está moviendo respecto de en ese plano de referencia. Por lo tanto, si nosotros podemos conocer la posición de un punto del cuerpo que tenga velocidad cero, entonces con este conocimiento vamos a poder determinar la velocidad de cualquier de los puntos del cuerpo, básicamente. Este punto es el que nosotros denominamos como polo o centro instantáneo de rotación, o de velocidad cero. Y es un punto que pertenece tanto al cuerpo como al sistema de referencia. Por eso, la definición de centro instantáneo es la de que es un punto que pertenece a dos cuerpos y tiene en todo instante la misma velocidad. Bien. Dicho esto, si nosotros aplicamos estos conceptos de movimiento relativo a un cuerpo que se está moviendo dentro de un plano, para poder determinar la posición de ese centro instantáneo o polo, vamos a poder aplicar la ecuación de velocidad que me indica el método de centro instantáneo, y lo vamos a aplicar, por ejemplo, para un punto A, cualquiera de ese cuerpo, que se está moviendo con una determinada velocidad v sub A. Entonces, este punto se va a estar trasladando en una trayectoria circular, donde en este instante, en el punto A, vamos a tener una velocidad v sub A que es tangente a esa trayectoria. Lo que nosotros queremos determinar es el punto, la posición del punto respecto del cual está rotando ese cuerpo. Entonces, vamos a aplicar esta ecuación del movimiento relativo a esta situación. Entonces, la velocidad de este punto A va a ser la velocidad que tiene ese punto que vamos a considerar como centro instantáneo, más la velocidad que tiene el punto A respecto de ese centro instantáneo. Ahora, como la velocidad del centro instantáneo es cero, porque como hemos dicho es un punto que pertenece al sistema de referencia y el sistema de referencia está quieto, entonces la velocidad de ese centro instantáneo vale cero. Por lo tanto, la velocidad del punto A va a ser solamente la parte de rotación, es la velocidad de A rotando respecto de este centro instantáneo. Y que, como ya hemos visto, esa velocidad lineal o tangencial es el producto vectorial de la velocidad angular por el radio que define la posición del punto A respecto de ese centro o polo de rotación. Entonces, nosotros podremos determinar esto si conocemos alguna cosa. Bien, como teóricamente, si bien estamos analizando esta parte de rotación nada más, este cuerpo realmente está rototrasladándose. O sea, veamos la parte general. Si bien acá estamos analizando solamente la rotación para poder encontrar este centro instantáneo, la verdad es que este cuerpo, que está representado por esta figura,
además de rotar respecto del centro instantáneo, también se está trasladando. ¿Qué quiero decir con esto? Que este centro instantáneo va a estar cambiando de posición dentro de mi sistema de referencia XY. Por eso es que se llama centro instantáneo, porque es un punto que está cambiando instante a instante. Porque el cuerpo se está rototrasladando, no está haciendo una rotación pura, sino está trasladándose y rotando. Por lo tanto, vamos a tener distintas posiciones de este centro instantáneo, o sea, este punto va a ocupar distintos lugares geométricos dentro del plano de referencia. Y si nosotros unimos todos esos puntos, lo que vamos a obtener es una línea, una curva, que normalmente es cerrada y que se llama centro. Es el lugar geométrico de todos los puntos centros instantáneos de rotación del cuerpo, básicamente. Esto vuelvo a repetir, esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle cuando veamos velocidad. Bueno, acá hay algunos casos donde se aplica la ecuación que acabamos de ver para determinar la posición de este centro instantáneo. Como dije, debemos conocer algo para poder encontrar la posición de este centro instantáneo. Entonces, acá veamos. Podemos conocer la velocidad v sub a y la velocidad tangencial que tiene el cuerpo, y además la velocidad con que rota ese cuerpo. Entonces, en ese caso, si conocemos eso, bueno, despejamos de la ecuación anterior el valor del radio, que es la posición del punto A respecto del centro instantáneo, y que dividiendo la velocidad lineal en la velocidad angular, obtenemos este valor. Por lo tanto, como sabemos que el radio está en la dirección perpendicular a la dirección del vector velocidad, ¿no es cierto? Entonces, como yo conozco el punto A, conozco el vector velocidad en dirección, en sentido, en módulo, todo, entonces puedo trazar una línea por el punto A que sea perpendicular al vector v sub a y medir sobre ella, a partir del punto A, la distancia que será RACU. Y por lo tanto encontrar de esa manera la posición del centro instantáneo 1, 2, 1, o centro instantáneo. Estoy solamente aplicando el concepto de que la velocidad siempre es perpendicular al radio, básicamente. Bien. Otra forma sería si se conoce la velocidad de los dos puntos, tanto de A como B, respectivamente. Entonces, en ese caso, si yo conozco la velocidad de A, sería este caso que tendríamos acá, yo conozco la velocidad de A, el punto A y el punto B, y conozco la dirección, el módulo todo de la velocidad de este punto, y también la velocidad de este otro punto. Conozco estos dos vectores. Entonces hago lo mismo. Trazaré por el punto A, trazaré una línea que sea perpendicular al vector v sub a, y lo mismo por el punto B, una línea que sea perpendicular al vector v sub b, donde se corten estas dos, y bueno, ahí me definirá el centro de rotación común que tienen estos dos puntos, básicamente. Bien, la otra sería también conocer las dos velocidades de ambos puntos, pero en este caso vemos que las velocidades son opuestas. Acá, digamos, de alguna manera, si bien no tienen la misma dirección, pero tienen, digamos, como el mismo sentido. En este caso sería el caso en que las velocidades sean opuestas, pero que
sean paralelas. Fíjense que son paralelas. Entonces, la forma es trazar una línea por los centros de, por los puntos, básicamente, y luego unir los extremos de ambos vectores, y en la intersección de esta línea con la línea que pasa por los puntos, determinaremos el centro instantáneo. Esto es aplicando lo que sería proporcionalidad de triángulo, básicamente. La otra es que los dos cuerpos, los dos puntos tengan velocidades, conozcamos las velocidades, y que éstas sean, además de ser paralelas, pero que tengan valores diferentes. Entonces, es lo mismo, o sea, yo trazaré, uniré a ambos puntos con una recta, y luego trazamos por los otros extremos de los vectores, y donde estas dos líneas se intersecten, ahí se va a encontrar el centro instantáneo. Esto quiere decir que está existiendo una proporcionalidad en la rotación. Y finalmente, antes que se me termine la clase, los dos vectores son iguales, los dos vectores velocidad son iguales, por lo tanto, y para